para los que no me conocen, soy Fernando Ceruti y quería agradecer en primera instancia a las organizaciones que nos apoyan para hacer todo esto a través de muchos años y en este momento. La primera es SLADE Internacional, de lo cual aquí hay varios socios internacionales, directores internacionales, que va a ser muy bueno a la hora de discutir sobre estrategia, por el apoyo que hemos tenido durante todos estos años, más de 33 años, así que muchas gracias. A la Fundación DENUO, que es el que aportó la tecnología y nos permite estar en Latinoamérica desde hace muchos años, tratando de llevar todas las enseñanzas que hacemos aquí en Capital Federal, en los grandes centros, para ir a lugares menos poblados o por lo menos personas que no pueden llegar aquí a Buenos Aires a estudiar un posgrado o lo que sea. Y a Puro Management, que es la consultora en la cual desarrollamos nuestras consultorías y negocios, de los cuales también estoy viendo que hay algunos clientes que están aquí. Bienvenidos, gracias. Por otro lado, un agradecimiento espectacular, grande, primero que nada, a Mariano Morresi. Ustedes saben que Mariano Morresi es el que organiza todo esto. Bueno, una de las formas, o sea, todo esto se hizo a partir del trabajo, el desarrollo y la colaboración de Mariano y Maximiliano Berra, que es la logística y lo que pusimos en marcha absolutamente todo esto. Pensamos en, hay alguien que tiene el mensaje, José, Simón, apagá el micrófono, por favor, gracias. Como decíamos que habíamos preparado una charla entre colegas para discutir, para 20, 30 personas, y bueno, creo que ahora hay personas viéndolo por aquí y personas que lo están viendo por YouTube, así que bueno, esto se extendió un poco más, pero eso nos quita que lo hagamos de la mejor manera y estemos en redes. Bueno, ¿cómo pensé esta charla? Dado que todos estamos pasando por lo mismo, poder hablar desde la estrategia qué salida le encontramos a esta pandemia, a esto que nos está pasando con el coronavirus, viendo tres temas especialmente. El primer tema es ver desde la estrategia qué es para nosotros la estrategia y cómo lo podemos implementar en esta coyuntura, en este contexto, tratando de ver de qué forma pensamos para el futuro. La segunda parte, y es la que más nos va a llevar tiempo y seguramente la que más vamos a discutir, tiene que ver con el contexto, el punto de inflexión que hay en este momento a partir de que nuestras industrias, nuestros países han cambiado las reglas de juego y no sabemos cuáles van a ser las primeras, así que sobre esto vamos a encontrar una explicación como hacemos desde nuestra propia industria, de nuestro propio país. Y una solución, si podemos tomar esto como solución, que es hablar de una perspectiva, es decir, cómo pensamos hacia el futuro, buscando la forma de ponernos a tono para pensar ese futuro. Así que la charla va a llegar hasta ese número 3 y luego vamos a hacer preguntas y reflexiones. No solamente preguntas, sino reflexiones, que es lo que más me interesa, las reflexiones de cada uno de ustedes para que los demás aprendamos. No tenemos tiempo de horario, pero calculo que esto va a demorar 20 minutos y las preguntas otros tanto, así que en una hora estaríamos terminando esta charla, este conversatorio. Bien, la forma de ver, tengo problemitas con mi PowerPoint, así que no sé cómo voy a hacer, porque ahí está. Una de las cosas que estudiamos en estrategia es que para poder armar cualquier estrategia necesitamos 3 pilares. ¿Cuáles son esos 3 pilares? El primero tiene que ver con el líder, tiene que ver con el estratega, es decir, todos nosotros, todos ustedes, ya sea que trabajen en una empresa, ya sea que trabajen como gerentes, ya sea sean empleados o estén trabajando ustedes mismos como personas haciendo cosas para
salir hacia el futuro de esta problemática. El líder, es decir, nosotros mismos tenemos un grave problema, que es el gran trabajo que tenemos que hacer a partir de ahora, que nosotros estamos sumergidos en modelos mentales. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una percepción de lo que está pasando, lo decodificamos y lo analizamos en función de lo que nosotros creemos. Y como vamos a ver después en el punto 2, si una de las cosas que cambió en el mundo justamente son lo que veníamos haciendo hasta ahora. Así que mentalicémonos de alguna manera como para tirar a la basura aquellas creencias que teníamos hasta ahora, porque vamos a tener que emprender o aprender otras, las vamos a tener que empezar a incorporar. Ideas de las competencias, ideas de cómo se manejan los mercados, la idea de la globalización, la idea de la industria, es decir, vamos a tener que empezar a cambiar. Y ese cambio va a venir a partir de un trabajo interno de conocimiento, de nuevos aprendizajes, tratar de, la luz, y tratar de ver de qué manera nosotros aprendemos nuevos conocimientos, nuevas información de alguna manera. Entonces, grave o gran trabajo nos toca a partir de ahora es cambiar nuestros paradigmas. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando un concepto que se llama ideología. Lo estamos haciendo en el PIDE, aquellos que hicieron el PIDE lo saben. Estamos trabajando en la ideología, la creencia que tiene cada empresario de cómo funciona su negocio. Pero en realidad, lo que tenemos que empezar a cuestionar son cualquiera de estos paradigmas, cualquiera de estos modelos mentales o estos marcos de referencia. La segunda cosa importante es el entorno, que es lo que nos está pasando. Este entorno tiene que ver con lo que nos tiene en jaque hoy, cómo vamos a trabajar ese contexto. Imagínense que aquí hay gente de casi toda Latinoamérica, la realidad de México no es la misma que la de Argentina, no es la misma que de Ecuador, ojalá que esté Alberto ahí para después contarnos. Por lo tanto, en este contexto no es solamente el contexto de nuestra industria, no es solamente el contexto de nuestra patria, el país, sino que es un contexto que es latinoamericano y mundial. Nos abarca a todos. Y este contexto, se cayeron las cartas, los naipes, ¿sí? Y hay que empezar a barajar de nuevo y no sabemos cuál va a ser la suerte de cada uno de nosotros. Y por último, el negocio o nuestros emprendimientos o nuestros puestos de trabajo, es decir, la industria. Hay algunas industrias que están caídas, que le va a costar mucho levantarse de la misma manera, y hay otras industrias que después vamos a ver que momentáneamente en este punto de inflexión han salido favorecidas. Vamos a tratar de ver algunos y después entre todos nosotros construir. Entonces, en un contexto de una disrupción estratégica fenomenal, vamos a tratar de construir de qué manera coordinamos o amalgamamos el concepto de líder, ustedes y nosotros, el entorno, nuestro país y el mundo, y el negocio, nuestra industria, nuestro mercado, etcétera, etcétera. Muchos están hablando que estamos en presencia de un cisne negro. Más allá de hablar del cisne negro, más allá de definir lo que es un cisne negro, evidentemente el concepto de cisne negro es aquellos eventos que fueron anteriormente altamente improbables de ocurrencia. En principio sería esto. Por ahí con Mariano hace un tiempo cuando estuvimos en Boston, creo que habíamos estado en Boston, con SLADE, habíamos empezado a elaborar el concepto de elefante negro teniendo en cuenta el deterioro de nuestro universo. Se estaban incendiando todos los bosques, hay una contaminación, etcétera, etcétera. Pero lo importante
es saber que más allá de los cisnes negros, a pesar que Taleb hace poquito, hace 3 días, publicaba que esto no es un cisne negro porque ya lo había adelantado en el 2007, lo importante de todo esto es saber que nuestra información previa, cuando estamos en un cono de ignorancia, para nosotros son cosas que no sabemos que van a ocurrir, y bien podemos poner el mote de cisne negro o elefante negro o cualquier cosa que de ocurrir, y ya ocurrió, nos va a afectar absolutamente a todos. Cuando lo inesperado viene y se instala en nuestra industria, en nuestra estrategia, nos cuesta mucho entender qué es lo que pasa. Ahora, frente a esa crítica que hace Taleb diciendo que esto no es un cisne negro, vamos a ver lo siguiente. Bill Gates, más o menos hace 2015, dice que el peligro de nuestra vida va a ser justamente no la guerra nuclear, sino la posibilidad de que venga algún otro virus o alguna otra cosita que nos va a invadir y que no vamos a poder defendernos con las armas nucleares ni nada, y que esa nueva fuerza tenía la forma de un virus. Por lo tanto, si en el 2015 o el 2007 ya nos están diciendo, volvamos al segundo punto, cuánto tiene que ver nuestros modelos mentales, nuestras creencias, y venir haciendo durante tantos años lo mismo, que no nos damos cuenta que el mundo está cambiando. Es evidente, fíjense, el solo hecho que durante 2 semanas el ser humano no esté sobre la Tierra, mejoraron los índices de la capa de ozono. Los animales en extinción están paseando por lugares donde antes no podían pasear. Las plantas se vuelven a crear, a florecer. Es decir, es como que le estamos haciendo un favor que el ser humano, a cual yo defiendo tanto, y saben que las últimas charlas las hacía en Costa Rica, en México, en Colombia, en SLADE, defendía y hablaba del Human Company. Evidentemente el ser humano puesto en la naturaleza la destruye, y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Fíjense cómo estos cisnes negros o estas cosas, más allá de que sean verdad o no sean verdad, va a depender si tenemos la capacidad de interpretarlos o verlos. Y ojo que esto no termina acá, sigue 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año de alguna manera. Por lo que queríamos, o sea, eso que queremos ver en realidad, podemos tomarlo como algo que aparece en China, ¿sí? De a poquito, comparando animales, ¿no? Murciélagos y mariposas, aparece en China, aparentemente con alguien que comió o hizo algo con algún otro mamífero, en este caso con alas, y se empezó a extender primero por China, y como era China y nosotros no éramos China, no nos preocupábamos. Y este efecto mariposa empezó a creer hasta que Italia nos dio la alerta de que esto iba en serio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ver que lo que pasa con este punto de inflexión y con este efecto mariposa es que no tenemos que forzar al sistema, no tenemos que hacer que las cosas sucedan rápido. ¿Por qué? Porque las demoras propias del sistema las tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la demora propia del sistema? Que estamos tratando de aplanar la curva, eso implica estar muchos meses sin trabajar, con lo cual se terminan los recursos, se terminan las cobros, la cadena de pago, etcétera, etcétera, pero que es necesario para que la mayor cantidad de personas sobrevivamos a todo esto y empezar a elaborar una estrategia. Al corto plazo, que es el segundo puntito de ahí, no habrá cambios mayores.
algunos venderemos de una forma diferente, otros capacitaremos de una forma diferente, otros tratarán de comercializar de una forma diferente. Y lo peor es que a largo plazo no sabemos, y ahí tenemos que afectar nuestros modelos mentales, sacarlos un poco de lado y empezar a elaborar algo diferente, producto de cada uno de nosotros y de ustedes mismos. Porque si llegamos a mejorar, ¿sí? Llegamos a presionar el sistema para mejorar, por ejemplo, salir todos a trabajarlo antes de tiempo, seguramente nuestras empresas facturarán y estaremos un poco mejor para volver a caer dentro de tanto tiempo, 3, 4 semanas, 5, un mes, no lo sé. Entonces, ojo con presionar el sistema en cualquier nivel que lo estemos haciendo, a nivel pandemia, pero también a nivel mercado o también a nivel industria o empresa. A esto yo le llamo pensamiento sistémico, pensar el todo, no solamente la parte. Ahora, ¿cómo puntos, puntos de inflexión, cisne negro? Vamos un poco a la ciencia. La ciencia, en cuanto a la teoría del caos, con sus leyes, los invito a leer las leyes del caos, que hace bastantes, pero que ahora están permanentemente a tono con todo esto, habla justamente que los puntos de inflexión son posibles comportamientos de un sistema caótico. Estamos en un sistema caótico. Por lo tanto, el punto de inflexión tiene las características científicas de ese punto de inflexión. No se olviden que Lorenz, Pitt, Pregolini y algunos otros que están por ahí que he desempolvado en estos días, no sé si lo tengo por aquí, pero bueno, para leer un poco de qué es lo que estaba pasando, hablan de este comportamiento. ¿Qué es un punto de inflexión? El punto de inflexión normalmente cuando viene del exterior cambian las reglas de juego de la industria. ¿Sí? Cambia las reglas. Lo que había antes no va a ser lo mismo dentro de un tiempo. Por lo tanto, este punto de inflexión tiene ciertas características que nos tiene que obligar a trabajar de una forma determinada. ¿Por qué? Porque después de este punto de inflexión, ¿sí? De este modificarse, este vórtice de la teoría del caos, van a venir comportamientos que no vamos a saber para dónde ir. Y eso es lo que tenemos que calmarnos para saber cómo organizamos todo esto. El punto de inflexión o después del punto de inflexión, hay un gran trecho que se llama el Valle de la Muerte y tiene que ver con que no podemos saber qué pasa y entonces al no saber qué pasa, seguimos haciendo lo mismo. Y acá hago un paréntesis. La realidad es otra, por lo tanto, no podemos hacer lo mismo. Tenemos que cambiar, de alguna manera tenemos que empezar a cambiar. Entonces, el punto de inflexión nos llama a empezar a trabajar para empezar a buscar nuevas formas de barajar la baraja, dar de nuevo y empezar a ver si nosotros podemos estar de alguna manera modificando ese futuro que no sabemos cuál es, pero le podemos dar nuestro toque. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que hay posibilidades de hacer algo desde nuestra opinión o nuestra intención. Y este punto de inflexión perjudicó, voy a leer si ustedes me permiten, a muchas industrias, entre ellas la del turismo, cualquiera, aerolínea, hoteles, agencias, la automotriz, el entretenimiento, la gastronomía, los real estate o las inmobiliarias, la publicidad, la automotriz, los eventos, los minoristas esenciales. Evidentemente estamos en un problema, pero para algunas otras puede ser un boom ahora, pero ojo, por ahora porque estamos en pleno corte, que puede ser la formación online, como la que estamos viendo ahora, la salud, juegos, streaming, la logística de la última milla, o sea, el verdulero que te da una entrega a domicilio, la alimentación online, o sea, los pedidos, los servicios que podemos trabajar o poner en la nube. Es decir, las tres patas, nosotros, el contexto y la industria. Nosotros tenemos que ver con nosotros, ¿no es cierto? Y ahora lo que tenemos que ver es cómo afecta
a todos por igual este punto de inflexión y cómo a cada uno nos afecta de una forma diferente. Entonces, este contexto, hace un montón de tiempo que venimos hablando de un modelo VUCA o VICA, ¿no? Por si no lo saben, estamos hablando de la volatilidad, no sabemos cómo resolverla, la incertidumbre, no sabemos cómo resolverla, la complejidad, la ambigüedad. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para decir, bueno, no está todo perdido? De alguna manera tenemos que encontrar alguna forma de poder trabajar hacia a ese lugar de una forma diferente. Bueno, la primera es que para la volatilidad vamos a tener como elemento principal empezar a trabajar nuestra visión, la visión de cada uno de ustedes, su propósito. El propósito empieza a funcionar de una forma no egoísta y no tan competitiva cuando nosotros nos empezamos a preguntar, primero, ¿por qué? Y después, ¿para qué? Cuando empezamos a responder el para qué, le vamos a encontrar algunas respuestas muy buenas por qué hacemos o dejamos de hacer estrategia. La visión se olvida de todo esto que estamos acá, de todo lo que está pasando, y empieza a crear algo por encima de todo esto que lo vamos a ver en la perspectiva. Por lo tanto, es importante para la volatilidad empezar a pensar en el propósito y en ese, si ustedes quieren, para los que no entienden el concepto, para ese plan a larguísimo plazo. La incertidumbre, empezar a trabajar con la diversidad de conocimientos que podemos incorporar a las empresas, es decir, personas de diferentes extracciones. La incertidumbre tiene que ver con el aprendizaje, no de lo mismo. Ingenieros, no aprendamos más de ingeniería, contadores, no aprendamos más de elementos contables, sino empezar a asociarnos con otras personas, con otros conocimientos. Hoy estamos, normalmente a ustedes les habrá pasado, aprendiendo cómo se maneja esto, cómo se manejan las tecnologías. La complejidad, ya estuve hablando, hay teorías, hay cierta ciencia que habla de cómo manejarse en la complejidad. La teoría del caos con sus leyes, la primera que estamos viendo acá es el punto de inflexión, la segunda tiene que ver con los fractales, es decir, cómo está compuesta nuestra industria, nuestro modelo mental, nuestros comportamientos, la cultura, es decir, analizar qué es lo que puede llegar a pasar. De qué manera miramos el árbol y no el bosque, o al revés. Es decir, esta teoría nos da la posibilidad de poder meter en nuestra cabeza una forma diferente de analizar. Y la ambigüedad, empezar a trabajar otras metodologías. Con nosotros tenemos un amigo, Nico, que trabaja todo lo que tiene que ver la agilidad. Cómo decir en una síntesis, fracasar rápido para que sea el mismo costo y empezar con otro emprendimiento que a lo mejor nos va a dar esa rentabilidad para apalancar otro más. Buscar gente que colabore, que no sea egoísta, que no esté en función de un puesto, sino en proponer algo que sea creativo, pero a su vez que vaya para adelante para buscar colaboración en otro tipo de gente. Entonces, el VICA, le encontramos este nombre que es VACA, visión, aprendizaje, caos y agilidad. Bien, entonces, no hagamos como Benedetti, ¿sí? Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos estudiado, queridos compañeros? No, ¿cuántas cosas hemos estudiado? Y de repente, ¡pac!, se nos terminan los argumentos, porque nos cambiaron todas las preguntas. Así que es momento de dejar de mirar para abajo en nuestra forma de todos los días, nuestra realidad, y propongo esto, que muchos saben, que es pasar por encima de este caos o de esta realidad y empezar a construir para ese futuro de alguna manera. Ahora, ¿de qué forma empezar a construir para ese mundo futuro? Se llama perspectiva. Hace muchos años que pregunto, todos los años pregunto si alguien sabe qué es perspectiva y todos me responden que no. Y todos los años pregunto y me responden que no. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es visualizar el futuro que nosotros o ustedes quieren para su industria. Es decir, ¿qué podemos trabajar a partir de adelante? ¿Y qué significa eso? Es ver más allá del hoy. Porque si nos quedamos con el hoy,
este tema de lo que estamos pasando no nos va a dejar avanzar, pero sí hay una posibilidad de avanzar, no de la misma manera, una forma diferente, y eso es lo que vamos a empezar a aprender. La prospectiva tiene que ver con varias cosas. Primero, que no lo voy a nombrar acá, es el armado de escenarios, buscar, elegir variables claves que pueden llegar a afectarnos en el futuro, ponerlas a posibilidades de ocurrencia, de qué cosas nos pueden afectar más o menos, de qué manera puedo avanzar en ese sentido, construir escenarios y armar como es matrices de oportunidades o negocios. Pero lo importante, lo decía Jawlensky el otro día en un artículo hace un tiempo, que lo más importante es construir una actitud prospectiva, apelar a la creatividad, ¿sí? Apelar a la imaginación, tratar de romper esos bloqueos perceptivos que tenemos del mundo. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ver una forma diferente de ir hacia adelante. Decía Jawlensky en ese libro que apelaba a los líderes del mundo en lugar de ganar una guerra o hacer tal o tal cosa, es montarse en esta idea de ser líder, de empezar una época diferente para construir un futuro nuevo. Vaya frase, ese futuro nuevo lo tenemos que construir. Hay muy buenos estudios de qué se espera de lo que venga en el futuro, no es el momento para hablarlo, pero sí la perspectiva lo que me permite es tener una actitud yo creativa con respecto a lo que quiero en el futuro, despejarme de los modelos mentales, que es la segunda pata, y empezar a construir de alguna forma para adelante. Entonces, la única forma es romper con esos paradigmas y empezar a pensar un futuro deseable. La palabra deseable, que decía el autor, tiene que ver con el deseo de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿De qué manera me imagino las empresas en el futuro? ¿Cómo quiero que sean las empresas en el futuro? ¿Cómo hago? Y una forma de construir es empezar a trabajar con las variables tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿En qué consiste esta perspectiva? A veces no se entiende, pero la idea es, ¿qué te imaginas en el futuro? Es decir, perspectiva, creatividad. ¿Cómo te imaginas tu industria, tu profesión, tu familia, tu educación? ¿Cómo te la imaginas con una actitud creativa, visualizando un futuro que no existe? ¿Cómo te la imaginas en 3, en 5, en 10 años? ¿Cómo te la imaginas? Ese futuro que no es hoy, sino que está diagramado en el tiempo, como decía recién, es un futuro deseable. Es una actitud más que anticipadora, una actitud que le pongo el esfuerzo para hacerlo. Mi propósito es cambiar eso. Ahora, ¿cómo hago para llegar a hoy y empezar ahí? ¿Cómo planifico todo esto? Bien, con esa misma actitud creativa buscar forma, imaginándome, si el planeamiento es a 5 años, ¿qué debería lograr? Perdón. Si el planeamiento es a 5 años, ¿qué debería lograr el año anterior? Tal cosa. Y el año anterior, tal otra. Y el anterior, tal otra. Con lo cual, desandando ese camino, que es un trabajo creativo, de análisis, de reflexión, voy a llegar al día de hoy. Ahora, cuando empiece a trabajar el día 10 de septiembre, pongo una fecha, 10 de septiembre, empezamos a trabajar en este nuevo elemento. ¿Va a ser igual que esas líneas verdes? No, no va a coincidir absolutamente nada. Cuando empecemos a trabajar, vamos a tener errores, le vamos a errar, vamos a hacer volteretas hasta llegar. Y si por ahí tenemos suerte y estamos cerca de ese futuro, lo que habremos conseguido es lo más importante, que es la tendencia. ¿Hacia dónde vamos? No importa el objetivo puntual, sino el destino que le damos a nuestra vida. Y cuando digo nuestra vida, estoy hablando de la forma desde uno individualmente hasta nuestra empresa, trabajar en equipos con nuestros colaboradores, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que
en cualquier momento, por ejemplo, en el segundo puntito azul, empezando desde la izquierda, en lugar de estar ahí, ¿sí? Donde estamos ahí, estamos en el borde de la línea punteada, estaríamos muy lejos de ese primer objetivo que era el puntito azul. Tenemos que levantar la mirada y decir, bueno, pero ¿para dónde íbamos? No íbamos para este lado. Y ahí corregir. Por lo tanto, la planificación estricta, como para llegar a cada uno de estos puntos, tiene que ser revisada. En cada momento la reviso, nosotros llamamos trayectoria a eso, ¿no? Desarrollo las trayectorias, me fijo las trayectorias, construyo trayectorias nuevas. Entonces, del futuro al presente, y después lo más importante, del presente, como podamos en esa dirección empezar a construir algo nuevo, que no sabemos todavía hacia dónde va. La perspectiva sirve para modificar nuestros pensamientos, la perspectiva sirve para desempolvar nuestra mente y, como decía hace mucho tiempo, hay que tirar a la basura el paradigma de la eficiencia. ¿Dónde quedó la eficiencia en estas 2 semanas de las automotrices, de los canales de televisión, de cualquier industria? ¿Dónde quedó la eficiencia? ¿Se tiró? ¿Se perdió? Vino alguien de afuera y perdió el concepto de eficiencia que nos llevaba a repetir una y otra vez cosas iguales, sin creatividad, sin cosas nuevas. Este futuro, y aquí estoy por terminar, ese futuro, ¿por qué digo que tenemos la oportunidad de crearlo juntos? Porque estamos en un momento de globalización a través de las tecnologías. Por lo tanto, se me ocurre que Mauricio, el cual cocina unas cosas espectaculares en su casa, espectaculares, ¿sí? Tiene siempre la posibilidad de llegar a otro lugar a partir de la comunicación, a partir de hacer un nuevo evento o hacer lo que sea para llegar a Salta y poder llevar o hacer un negocio de eso que él hace para sí solo. El mercado lo creamos nosotros el 1 a 1. ¿Por qué? Por la tecnología me permite hoy estar viajando a cualquier parte del mundo. Es decir, entonces que las empresas ya no necesitan ser tanto eficientes, sí rentables, pero no eficientes, porque la eficiencia nos mata la creatividad y empezamos a tener que ser totalmente diferentes, buscar cosas totalmente diferentes. Bien, queridos amigos, quise llegar hasta acá, me gustaría mucho la opinión de ustedes, así que con la venia de Mariano empezamos a hacer el conversatorio, pedimos que no sea más de 30 segundos cada uno, ¿sí? Empezamos cada 30 segundos cada uno, y aquellos que tienen alrededor, ¿sí? Por favor pongan apagado su micrófono y vamos reflexionando y conversando. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Gracias. Bueno, creo que de las 3 patas, el más importante es el líder, porque es el que tiene que conducir. Hay una definición nueva de liderazgo que es bastante productiva, hablando de eficiencia, que veo que hay mucha preocupación por eso, es que el líder tiene que reunir ciertas condiciones para no solamente ser un buen líder, sino obtener resultados como líder. Es mucho más importante el liderazgo que se va a producir en las empresas de aquí en más que el líder, porque los líderes se van a empezar a mutar de las cosas que se necesitaban hacer en un mercado que es un poquito más estable, a un mercado que está en plena evolución de crecimiento y de nuevas formas de trabajar y con nuevas tareas para trabajar, con un mundo tecnológico que quedó apagado en este tiempo. Hoy no se habla tanto de los robots, aunque alguien está hablando de inteligencia artificial, o Internet de las Cosas, o el blockchain, es decir, se está apagando un poco, pero eso se está generando a pasos agigantados, y este nuevo líder tiene que ejercer el liderazgo de una forma diferente. Entonces creo
que de las tres patas, nosotros o los que tengamos que liderar o tengamos que llevar a una empresa hacia un futuro en el cual se exige rentabilidad, y tomo las palabras de Roberto, ¿no? De estar colaborando con el contexto. Ese líder va a tener que dejar de pensar tanto en sí mismo, en el líder, en la persona, en forma mancomunada, va a tener el liderazgo, es decir, ejercer el liderazgo. ¿Y qué es ejercer el liderazgo? Es tratar, me decía Parma por ahí, Manuel, es tratar de generar valor para el cual yo estoy trabajando. Cuando decía recién en la empresa de agua, generar valor para que todos tengan esa agua potable. Entonces, el liderazgo se ejerce cuando vos a las 8 de la mañana abrís la canilla del agua y te sale un agua que es pura para tomar y te permite tomarte tu vaso de agua. Ese es el liderazgo que estamos pensando. Un liderazgo productivo, un liderazgo que tenga resultados y un liderazgo que apele a un montón de cosas como para lograrlo. Así que eso es un poco el resumen de pero somos la pata más importante. Nosotros somos la parte más importante y porque tenemos que cambiar un poco la forma de pensar. Las reglas de juego han cambiado y nos toca un futuro en el cual vamos a tener que hacer cosas diferentes, con lo cual no deja de ser atractivo y desafiante, evidentemente. Bien, espero haber contestado. Resumo muy poquitito, aparte del resumen que hizo Mariano. Si te parece bien, cerramos, Mariano. Sí. Agradecerles a todos y evidentemente vamos a tener que pensar con los otros, vamos a tener que empezar a trabajar en conjunto, pensando en el otro, porque este mito competitivo, exagerado, el de destruir a los otros para yo ganar, creo que se va a cambiar en cierta manera, porque nos ha pegado a todos, ¿sí? Aquellos que están trabajando en este momento con servicios especiales lo han demostrado, han dejado de lado los peligros que tenían de contraer lo que podrían contraer y están trabajando para darles un servicio o lo que sea a la sociedad, más allá de los médicos, más allá de toda la parte sanitaria que sabemos que lo está haciendo y que la estamos aplaudiendo todos los días a las 9 de la noche. Pero los futuros negocios van a tener que ver con de qué manera colaboro con otras. Y ahí empiezan a afianzarse un montón de cosas. La competencia o asociarse con otras personas, ya sea para innovar en las innovaciones abiertas, en las proyecciones de nuevos productos y servicios para esta nueva realidad. Tomar los viejos modelos de negocios y adaptarlos a los nuevos para que se sigan comprando, vendiendo, cambiándole el proceso de fabricación, el proceso de entrega, las nuevas necesidades que van a aparecer. Creo que todo esto muestra un cambio y lo único que puedo decirles desde aquí, que sé que puedo decírselo con la autoridad, es que es el momento de cambiar la forma de pensar que tuvimos en los últimos 10 años, por poner una cantidad de años. Así que nos queda un porvenir para los que trabajamos en empresas de cambios, y no nos asustemos con los cambios, porque a todo el mundo está igual, o sea que nadie va a sacar ventaja. Así que trabajemos para ejercer tomando el último tema, ¿no? Para ejercer el liderazgo, pensando en co-crear con otros, trabajar mancomunadamente, aportando a la sociedad y tratando de innovar sin perder esa rentabilidad necesaria para seguir trabajando. Bueno, muy pronto le vamos a estar comunicando algún otro tema. Si en el chat o en algún lado quieren adelantarnos qué tema les está interesando, podemos ordenarlo o prepararlo. Así que bueno, me dio un gusto verlos a todos, los que intervinieron y los que no intervinieron. Espero que les haya quedado alguna reflexión. Y bueno, nada más, los saludo, muchas gracias. Ahí te estoy viendo, Osmani. Y Mariano, sí, te doy la palabra para el cierre final. No te escuché. La última diapositiva, poné, por favor.
Ah, sí, perdón, sí, 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 sí. Perdón. Ahí va. Muy bien, bien. Si yo pudiera hacer que esto funcionara, sería bárbaro. Muy bien. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí tienen, muchas gracias, ¿sí? Ahí tienen toda la forma de cómo comunicarse con nosotros. Les agradezco infinitamente y les mando un abrazo, ¿cómo es? Cibernético, podría ser. Gracias. Gracias a todos. Chau, chau.